Muy buenos días, familia de vida. Qué gusto poder volver a verlos y conectarnos en este domingo, el Día del Señor. A las personas que nos están viendo por primera vez, les damos la bienvenida a nuestros canales de Facebook y YouTube, en donde al finalizar la prédica podrán compartirlo, porque sabemos que Dios nos va a hablar el día de hoy. Ahora, disfrutemos de las alabanzas y del mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nuestra pastora Alexandra. ¡Feliz domingo! Esta mañana yo les invito a que vengamos a adorarle, a alabarle, porque Él es digno de toda alabanza y de toda oración, amén. Nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, amén. Castillo mío, nuestro refugio y nuestro libertador, amén. Es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti te alabamos, Jesús, al gran yo soy, al único y verdadero Dios, al gran yo soy. A ti, Señor, te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestra vida, nuestros proyectos, Señor, para estar dentro de tu voluntad, Padre. Te entregamos nuestro amor por completo, Señor, todo dentro de tus manos. Gracias. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida.
para siempre, Señor, con lo mejor que somos, Señor, con nuestras vidas y entregarlo todo delante de ti, Jesús. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Muy buenos días, queridos amigos de Iglesia Vida. Siempre es una alegría para mí poder llegar hasta sus hogares, poder compartir este domingo la palabra del Señor, todos juntos, celebrando la presencia del Señor en nuestras vidas como iglesia, como comunidad. Y en esta mañana estuve leyendo las noticias en esta semana y vi algunas noticias acerca de gente joven y los desafíos que están enfrentando en medio de toda esta situación que estamos viviendo en este año 2020. Y pude leer sobre una muchachita llamada Panusaya, esta niña tailandesa de 21 años, en una manifestación, cómo se atrevió a desafiar a la monarquía en Tailandia y a hacer propuestas democráticas. Me llamó mucho la atención esta niña, ¿no? y sus acciones en medio de toda esta turbulencia que estamos viviendo. Y también pude leer sobre otra jovencita de 24 años que perdió su trabajo y después de 280 intentos logró conseguir otro trabajo. Y en otra noticia decían que esta generación entre los 15 y 24 años le están poniendo un título como la generación del confinamiento, porque todo esto que estamos viviendo en el marco de esta pandemia los ha confinado, pues, y les ha dificultado, pues, desarrollarse normalmente en cuanto a su vida estudiantil, en cuanto a su vida laboral y las oportunidades, y muchos de ellos están enfrentando situaciones de desempleo, situaciones de muchos desafíos en general. Y yo sé que en nuestro país, en nuestra iglesia también, tenemos jóvenes que están en esa edad, ¿no? En los primeros 20, con muchos desafíos en este sentido, algunas incertidumbres, muchos cuestionamientos, y lo que en algún momento pudo haber sido un reto a esta edad, pues ahora se hace un reto mucho mayor. Pero no solamente la juventud, sino todos nosotros, los adultos, los niños, hasta los mismos niños, o sea, todos estamos viviendo una situación que nos lleva a enfrentar muchos desafíos. Ahora venimos con esta nueva normalidad y la misma trae consigo otros desafíos, otras acciones que debemos tomar, otros escenarios a los que nos tenemos que adaptar. Y hoy quiero hablarles acerca de eso, desafíos y cómo enfrentarlos. Y
pensando pues en todo esto que les he hablado, vino a mi mente la historia del rey David, antes de que fuera rey. Y hoy vamos a estar centrando nuestro mensaje. El Señor ha puesto en mi corazón, porque estoy segura que es Dios el que nos anima a compartir con ustedes. Dios que sabe todas las cosas, Dios que sabe lo que estás atravesando, lo que necesitas, es quien pone esta palabra en nuestros corazones. Y hoy vamos a estar centrando este mensaje en 1 de Samuel capítulo 17. Y vamos a estar viendo esta preciosa historia sobre David cuando vence al gigante Goliat. Yo sé que todos conocemos ampliamente, hasta los niños que nos están escuchando, conocen esta historia sobre David y Goliat. Pero quiero animarte a que abras tu mente, porque muchas veces pensamos en este tipo de historias de la Biblia como historias para los niños, para motivar, para cultivar la fe en los más pequeños de la casa. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es para todos. Toda ella es para todos nosotros. Así que quiero que pienses en esta historia para tu vida, ¿no? Y que recibas la palabra de Dios para ti. Desafíos y cómo enfrentarlos. Y vamos a leer primeramente 1 de Samuel capítulo 17, versículo 8, para entrar un poquito en contexto, aunque yo sé que ustedes pues conocen esta historia, pero dice la palabra que Goliat se detuvo ante los soldados de Israel y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Y yo me puedo imaginar, dice la Biblia, y estudiando un poquito la geografía y el contexto en el que se desarrolla esta historia, esta batalla se da en un valle. A un lado del valle estaba en un monte el ejército de Israel y al otro lado estaba el ejército de los filisteos. Y dice la palabra que este gigante, Goliat, se paseaba por el valle, caminaba por el valle de un lado al otro, retando, desafiando al ejército de Israel. Y les decía, que venga alguien que se atreva, ¿no?, a pelear contra mí. Si ese alguien me gana, nosotros le vamos a servir. Y si yo le gano, ustedes me van a servir, nos van a servir a nosotros. Obviamente, este gigante estaba basando ese desafío en una plataforma, ¿no?, de muchas batallas, de muchas victorias, de un conocimiento técnico sobre el arte de la guerra, y con mucha seguridad desafiaba una y otra vez al pueblo de Israel. Y así nos enfrentamos nosotros, como los desafíos que les mencioné al principio. Así estamos todos enfrentando desafíos. Estaba leyendo sobre las palabras que más se han repetido en este tiempo, en este año, ¿no? Además de la palabra casa, que bueno, es una palabra que ya crea en todos como que diferentes sensaciones y emociones, ¿verdad? A veces le damos gracias a Dios porque tenemos casa, a veces queremos salir huyendo de la casa, pero ahí vamos, ¿no? Pero además de esa palabra, esta palabra reinventarse es una palabra que se ha usado muchísimo, muchísimo, y algunas veces a la ligera. Y reinventarse involucra muchas cosas y no es nada fácil. No es nada fácil, es un gran desafío. Y hemos visto cómo gente que tenía una profesión, que tenía una actividad económica, ha tenido que hacer saltos enormes hacia otra ruta y enfrentarse a muchos desafíos, a muchas realidades nuevas, ¿no? Y hoy yo quiero hablarte de 3 desafíos internos que tú tienes que vencer
para poder vencer los desafíos que la situación que vivimos te está trayendo. 3 desafíos internos que tú tienes que vencer para poder vencer los desafíos externos. Se dice que las victorias privadas preceden a las victorias públicas y las principales batallas, los principales desafíos que tú puedes enfrentar están aquí, en tu mente. Y hoy vamos a ver eso, 3 desafíos internos que debes vencer, a los que te debes sobreponer para poder enfrentarte a los desafíos externos. Y el primero de estos desafíos que tienes que vencer es el temor. Ese es el primer punto de nuestro mensaje. Vence el temor. Acabamos de ver en esta historia de David y Goliat cómo Goliat desafiaba y se pavoneaba en ese valle, infundiendo temor, infundiendo miedo al pueblo de Israel. Y así estamos nosotros, ¿no? Viendo desafíos, viendo situaciones, circunstancias, adversidades, incertidumbres más que nada, ¿no? Porque ya cuando nos vamos medio adaptando, entonces viene la incertidumbre y dentro de un mes cómo va a ser, y dentro de 2 meses cómo va a ser, si viene un rebrote, si no viene, si la población se va a comportar adecuadamente para evitarlo. Y así estamos, ¿no? Como en un marco de mucha incertidumbre, y por supuesto que esto da mucho temor. El temor es una emoción muy humana y muy importante en nosotros los seres humanos, porque el temor nos permite estar alerta de un peligro, ¿no? Nos hace prender todas las alarmas y estar alertas para poder enfrentar los peligros. Y vamos a ver cómo reaccionaron las personas, los soldados de Israel ante el desafío de Goliat. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, que cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Y también el versículo 11 dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el mismo rey Saúl, que dicen que era más alto que el resto de los israelitas, por lo menos dice que el resto de los israelitas al rey Saúl le llegaba al hombro, o sea que él era por lo menos una cabeza más alto. Pero dice el versículo 11 que al oír lo que decía el filisteo, el mismo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y es así, los desafíos dan temor. Pero ¿qué debemos hacer con este temor que es lógico que sintamos como seres humanos? O sea, el que no siente temor está loco. El que no siente temor no es humano, porque es parte de ser una persona saludable poder discriminar entre una situación que es favorable, que es amigable, y una situación que es un riesgo. Y el temor es esa emoción que nos ayuda a ver eso, ¿no? Pero qué interesante la reacción de David ante este desafío en comparación a la reacción de los soldados y del mismo rey Saúl. Entrando un poquito en la historia, dice que los hermanos mayores de David estaban en el campo de batalla, aquí donde en el escenario que les estoy pintando. Y David estaba en su casa, él era pastor de ovejas, él estaba con su padre, y un día el papá le dice: David, por favor, ve a enviarle a tus hermanos estas provisiones, porque en aquel tiempo los ejércitos no proveían la comida para los soldados, sino que cada soldado llevaba su morralito, ¿no? Las familias de los soldados tenían que abastecer para los soldados. Entonces Isaí le dice a David: por favor, llévale a tus hermanos y al jefe del escuadrón estas provisiones, ¿no? Y David, que era una persona muy diligente, deja a sus ovejas a cargo de un criado que tenía, y junto a otro criado le pide que lo acompañe y se van, ¿no?, hacia el campo de batalla a llevar las provisiones. Una vez David allí en el campo de batalla comienza a escuchar
rumores, comienza a escuchar los comentarios de los soldados y en un buen momento dice este capítulo que David mismo puede escuchar el desafío de este gigante. Y qué interesante que mientras el rey Saúl y los soldados huían despavoridos cuando escuchaban el desafío, en el versículo 32 de este capítulo 17 podemos ver la reacción muy diferente de David. Dice así: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Bueno, cuando uno lee esto, una de dos cosas: o David era un ingenuo, una de tres cosas: o David era un ingenuo, o David era un loco, o realmente David tenía algo que el resto de las personas no tenían. Y quiero decirles cuál era el secreto de David para enfrentar el temor, porque no era que no sintiera el temor. Todo lo que hemos estudiado, la vida de David, este hombre de Dios, podemos saber que, y podemos estar claros de que hubo momentos en los que se ve claramente, sobre todo en los salmos que él escribió, el profundo temor que en muchas ocasiones al verse amenazado en su vida, él pudo experimentar. Pero ¿qué era lo que él tenía? Que le permitía sobreponerse al temor, porque eso es lo que debemos hacer. No podemos dejar que el miedo nos secuestre. No podemos dejar que el miedo nos paralice o que el miedo nos haga huir. Tenemos que poder utilizar ese miedo para ir con una actitud alerta a enfrentar el desafío que tenemos por delante. ¿Y cuál era el secreto de David? El secreto de David está en el versículo 37 de este capítulo 17. Vamos a leerlo juntos. Dice así: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Ese era el secreto de David. David había experimentado anteriormente la mano de Dios a su favor. David había atravesado peligros anteriormente, circunstancias difíciles en las cuales su vida estaba en riesgo, pero en esas situaciones él experimentó la mano de Dios librándolo. Él dice: Dios me libró de un león en una ocasión, Dios me libró de un oso en otra ocasión cuando estaba pastoreando las ovejas. Un león más un oso es igual o menos que o más que este gigante. Así que si Dios me libró de un león y de un oso, también me puede librar de este gigante. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy, eso es lo que quiero aconsejarte hoy. Vence el temor, pero no en tus propias fuerzas, no con tus propios recursos. Vence el temor recordando lo que ya Dios ha hecho por ti anteriormente, las victorias que Dios te ha dado. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes saben que mi hija mayor está estudiando en Estados Unidos, está fuera de Panamá, y yo tengo todo el año 2020 que no la veo. Y toda esta situación con todas las complejidades que ha traído, pues ella las ha tenido que enfrentar sola, lejos de nosotros como su familia. Por supuesto que eso me da muchísimo temor, me da muchísima preocupación, pero yo me pongo a pensar y me hablo a mí misma de que si Dios la ha protegido a ella por todos estos años, por 20 años que tiene, que si yo he visto la mano de Dios en diferentes momentos importantes de su vida, cómo la ha protegido, cómo la ha cuidado, Dios la va a proteger. Dios la va a proteger ahora. Y hasta COVID le dio. Y Dios estuvo con ella. Y Dios la sacó adelante. Y eso me da paz. Y yo quiero invitarte a que ante los desafíos que estás enfrentando, a veces esa impotencia, esa incertidumbre que pueden causarte los desafíos que estás enfrentando, recuerdes lo que ya Dios ha hecho por ti. Hay un salmo, el Salmo 77, no es un salmo de David, pero es algo que quiero dejarte. El Salmo 77, versículos 11 y 12 dice: pero después
Me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Quiero regalarte este verso para que contraataques con esta hermosa palabra los temores que ahora puedes estar sintiendo. Recuerda, este salmista, lee todo el Salmo 77 y te vas a dar cuenta que este salmista estaba en una profunda angustia, en un profundo peligro, pero él se detenía y decía: yo me recuerdo de que tú me salvaste anteriormente. Yo me recuerdo de que tú estuviste conmigo. Y así como estuviste conmigo, ahora vas a estar. Me recuerdo de tus obras poderosas y las pongo en una balanza contra los desafíos que estoy teniendo y pesan más. Y pesan más en mi corazón y me dan paz. El segundo punto es que para poder vencer los desafíos que tienes por delante, tienes que vencer las críticas. Siempre que hay situaciones de cambio, siempre que hay que enfrentarse a nuevas cosas, siempre que hay que agarrar retos, por supuesto que no van a faltar las personas que juzguen lo que estamos haciendo, que juzguen nuestras intenciones, que juzguen nuestras acciones. Eso es muy normal. Y los juicios que más duelen son los de nuestra casa y también los de las personas que nosotros admiramos, que tienen alguna influencia sobre nuestra vida, nuestros superiores, ¿no? Y exactamente eso fue lo que le pasó a David. Vamos a leer en 1 Samuel 17:28 cómo se expresa el hermano mayor de David con él. Dice: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con sus hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Qué juicio más terrible viniendo de un hermano, sabiendo todos nosotros cómo los hermanos menores usualmente admiran a sus hermanos mayores? Hermanos mayores tienen que tener mucho cuidado de cómo se expresan hacia sus hermanos menores. Y todo el que está en una posición de autoridad tiene que tener mucho cuidado cómo se expresa hacia sus colaboradores, hacia las personas que dependen de ustedes, porque marca mucho, ¿no? Y le tocó a David, porque David le reacciona y dice: ¿qué he hecho? ¿No? En versículos más adelante. Y obviamente las críticas nos desaniman, pero aprendemos de David que él se sobrepuso a esas críticas y no les prestó mucha atención. En 1 Samuel 17:33 vemos cómo Saúl le juzga también. Vamos a leerlo. Dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Tiene mucha lógica lo que Saúl decía, pero no era el momento, no era la manera, y muchas veces nosotros, cuando estamos enfrentando un desafío que es un gigante, un desafío gigantesco como este que enfrentaba David, vamos a tener que enfrentar también los juicios. Miren, la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, pues, le damos roles a la gente, ¿no? Y eso está bien porque eso da estabilidad, ¿no? Que cada quien tenga un rol en la familia, que cada quien tenga un rol en una organización, es bueno porque eso da un orden, ¿no? Sin embargo, las cosas cambian y los roles no son permanentes. Dependiendo de las necesidades y de las demandas, los roles pueden cambiar. También es muy humano poner etiquetas. Etiquetamos: esta es la bonita y esta es la inteligente. Una señora, mamá de unas amigas mías, así les decía: esta es mi hija bonita y esta es la inteligente. Imagínense cómo se iba a sentir tanto la una como la otra. Los padres tenemos que tener mucho cuidado con no ponerle etiquetas a nuestros hijos. Eso es algo que marca muchísimo. Y es muy de humanos, ¿no? Juzgar, etiquetar,
tener prejuicios, encasillar a la gente. Pero yo quiero invitarles a todos que tengamos mucho cuidado con eso y hagamos lo que dice Mateo 7:1, que dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Mateo 7:12 también dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y sobre todo con la gente joven, tengamos mucho cuidado de encasillarlos, de etiquetarlos, de mandarles mensajes de que no pueden, porque con la ayuda del Señor, y si un joven, si tú estás escuchando ahí, si un joven pone su vida en manos de Dios y entiende que Dios es el capitán de su barco, no hay nada que no pueda lograr. No hay nada que tú no puedas lograr. Y así todos los que me están escuchando, no hay nada que no puedas lograr si puedes entender que es Dios el que hace las cosas grandes, que es Dios el capitán de nuestro barco. Así que superemos las críticas, enfrentemos los desafíos y no nos dejemos desanimar por las críticas. La gente muchas veces por el temor de que no quieren que nos vaya mal, pero en momentos como estos es bueno sopesar eso, ponderarlo, pero no dejar que nos paralice, sino seguir adelante y enfrentar el desafío. Y por último, la última victoria interna que debes tener, lo último que debes vencer es que debes vencer el egoísmo. Debes vencer el egoísmo. Si hay algo que yo siento que Dios nos ha querido enseñar en este 2020, es que debemos vencer el egoísmo, debemos ir más allá de nosotros mismos, debemos ir más allá de esa idea egocentrista de que el mundo, y no solo el mundo, el universo entero gira alrededor de nosotros, alrededor de mi persona. Eso no es así. El mundo y el universo entero gira alrededor de Dios. Él es el principio, Él es el final, Él es el todo. Y cuando te enfrentes a un desafío, si te estás enfrentando a un desafío, es muy lógico que tengas esta duda. ¿Y será la voluntad de Dios y no será la voluntad de Dios? Y yo le pregunto a la gente y la gente me dice, Dios te va a guiar, Dios te va a guiar, pero ¿cómo me va a guiar? ¿Cómo puedo saber si debo tomar esto o si no debo tomar esto? Si debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Cómo sé? Y bueno, aquí hay una guía. Tienes que pensar si esto que estoy haciendo glorifica o no glorifica a Dios. Eso es lo primero. ¿Esto glorifica a Dios? Es lo primero que te tienes que preguntar. Y segundo, ¿esto beneficia a las personas que están a mi alrededor? Y vamos a verlo con David. Vamos al versículo 34, que dice así: David le respondió al rey Saúl, ¿no? Dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Ya? David tenía claro que no se trataba de él este desafío. Este desafío se trataba de Dios. Él simplemente era un instrumento en las manos de Dios. Era un instrumento para este momento crucial del pueblo de Dios. Y miren cómo dice esta palabra. Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y quiero que lean conmigo también el versículo 45, en donde David le contesta al filisteo, le contesta al gigante, ya enfrentado. Ustedes pueden leer la historia y ya se la saben, ¿no? Vino el gigante contra David y lo ve y dice, ¿acaso tú crees que yo soy un perro para que vengas contra mí con una honda y unas piedritas?
y le dice que lo va a matar. Sin embargo, miren lo que le contesta David. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Ahí está. ¿Qué estaba en la mente de David para poder haber emitido estas palabras tan poderosas, hasta que emociona el corazón, ¿verdad? Hasta que uno se anima cuando oye un guerrero tan valiente? Era un chiquillo, era un muchachito, ni siquiera tenía armadura. ¿Y cómo tenía ese gigante tan grande por dentro? En David habían dos cosas: Dios y el pueblo de Israel. Dios y su pueblo. Ese era el motor que lo estaba motivando a hacer esta hazaña. Ese era el motor que lo estaba motivando a hacer esta proeza. ¿Cuál es tu motor para enfrentar este desafío? ¿Tu propio placer? ¿Tener más posesiones? ¿Tener una mejor posición? ¿Tu propio renombre o bienestar? Bota todo eso. Bota todo eso. No estamos en tiempos para eso. No estamos en tiempos para eso. Primera de Juan 2:16. Miren lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está en tu mente? ¿Cuál es el motor que te lleva, que te está impulsando a enfrentar esos desafíos? Si es algo económico, si es algo de vanagloria, si es algo de posición, te animo a que te detengas y medites bien. Medita, porque en este tiempo, si hay algo que Dios nos ha querido enseñar, es que no es tu plan, que tú no eres el centro. Es su plan y tú eres el instrumento. Es su plan y tú te tienes que alinear con Él. Es su gloria, no la tuya. Y por supuesto que si tú te alineas con Dios, si tú dejas ese egoísmo a un lado, ese egocentrismo, ese foco en ti mismo a un lado y pones tus ojos en Él, por supuesto que todas esas otras cosas van a ser añadiduras, van a ser añadidas. Pero se trata de Dios. Y eso es algo que tenía David muy, muy claro. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y eso es lo que yo te animo a que tú digas, a que tú pienses cuando te enfrentas a un desafío. Esto lo hago por Dios, para la gloria de Dios. Conozco un amigo que en su trabajo paró algo que era corrupto, que no estaba bien, porque sus valores eran más importantes, porque agradar a Dios era más importante, y lo votaron. Pero después Dios lo restableció con mayores beneficios. Dios lo exaltó. ¿Sabes qué? Deja que Dios te exalte, deja que Dios haga la obra. Es el plan de Dios. Alíñate con el Señor. ¿Qué hay en tu mente? Que sea Dios. Esto lo hago para que todo el mundo sepa que yo sirvo a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso. Y esto lo hago para bendición también, por amor de los que me rodean. Ese debe ser tu motor, tu motivación. Ahí, pondera con eso, que ese sea el filtro para el que tú puedas saber si es o no es la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice que tú eres hechura de Dios. Tú no eres hechura tuya, tú eres hechura de Dios. Y Él te creó en Cristo Jesús para que hagas cosas buenas que Él ya había preparado. Así que todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él. Dale la gloria a Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en conclusión, mi querido amigo, mi querida amiga,
Querido joven, si estás ahí escuchando también, yo sé que no es fácil este año 2020, sé que pues ahora con esta nueva normalidad son muchos desafíos los que tenemos por delante, pero si tú te animas y te atreves a vencer tus desafíos internos, a vencer el temor, a vencer las críticas y a vencer el egoísmo, Dios te va a dar la victoria. Dios está contigo, tú no estás solo. Aunque parezcan gigantes y tú solo te veas como un muchacho, tú solo te veas ahí pequeño, indefenso, recuerda que no es tu onda, no son tus piedras, no es la agilidad que puedas tener, es Dios, es Dios. Quiero dejarte con este versículo, el versículo 47 de este capítulo 17 que dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Así es, queridos amigos, el Señor es el que te va a salvar. La batalla es del Señor, el plan es del Señor. Anímate, alíñate con el Señor. Y Él va a cumplir su perfecto plan, su perfecto propósito en tu vida y tú vencerás esos desafíos que tienes por delante. Que el Señor te bendiga ricamente y que tengas una excelente semana. Gracias amigos por unirse una vez más a nuestra reunión este domingo. Como lo he mencionado otras veces, la iglesia somos todos, no es el edificio. Así que qué alegría me da poder compartir con ustedes una vez más. Quiero darte las gracias y quiero seguir animándote a que cooperes y sigas ofrendando, sigas contribuyendo a través de tus ofrendas a la iglesia. A través de eso es que podemos hacer que todo esto sea posible. Y a través también de tus ofrendas, tus contribuciones, tus diezmos, lo que Dios ha puesto en tu corazón dar, podemos también ayudar a otras familias de nuestra comunidad que todavía, para ellos, para una buena cantidad, todavía no ha acabado la situación estrecha, difícil económicamente. Así que a través de tus ofrendas también podemos hacerlo. Gracias. Para mí es un privilegio poder estar pastoreando una iglesia tan generosa, tan solidaria, tan consciente de que lo que tenemos Dios nos los ha dado no solo para suplir nuestras necesidades propias o de nuestra familia, pero también para bendecir y darle a otros. Qué privilegio tan grande tengo. Y gracias, mis queridos hermanos. Oramos para concluir. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu palabra. Ruego que alientes y llenes de tu espíritu a todo aquel que en este mensaje se identificó con David al reconocer que está frente a un desafío gigantesco que definitivamente no se siente capaz. Pero contigo es la diferencia. Tu palabra dice que con Dios podemos hacer proezas. Señor, y sabemos que tú estás allí. Dice tu palabra que todo aquel que en ti confía, Señor, jamás será avergonzado. Y yo creo que, Señor, hemos puesto nuestra confianza en ti y por lo tanto no seremos avergonzados. Y gracias por tu presencia. Ahora ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les mire con agrado, el Señor les bendiga con paz, el Señor te bendiga a ti en esta semana, dándote la sabiduría y la guía que necesitas en las decisiones que vas a tomar. Un fuerte abrazo de parte de Alexandra y mío. Espero que pronto podamos dárnoslo ya no virtualmente, sino físicamente, realmente. Así que un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.